Liquid metal and avoid the authorities. Let me inquire you there. Hola a todos y bienvenidos a Cine Mágico. No olviden suscribirse al canal y darle like al video. Hoy vamos a hablar sobre la película Terminator 3, la rebelión de las máquinas del 2003. Desde las cenizas de un futuro que solo unos pocos pueden atisbar, emerge una nueva amenaza, una que no viene del pasado como su predecesora, sino que se propaga como una plaga silenciosa en el presente. El aire vibra con la inminencia de un juicio final, el día del juicio, que ya no es una posibilidad lejana, sino una certeza palpable. Un T-800, evidentemente una unidad más avanzada y pulida que el modelo que Arnold Schwarzenegger encarnó con una mezcla fascinante de robot desalmado y protector paternal en cintas anteriores, aparece desnudo en medio de un paisaje urbano, su aspecto familiar sirviendo solo para recordarnos la inevitabilidad de la máquina. Este Terminator, al que llamaremos simplemente el Protector, no busca a Sarah Connor, sino a su hijo, John Connor, ahora un joven adulto lidiando con la precariedad de ser el futuro líder de la resistencia humana. John vive al margen, un hombre sin rumbo fijo, quizás influenciado por la sombra constante de su madre, una mujer que dedicó su vida a una guerra profética y que, al final, sucumbió a su propio tormento. En paralelo, llega del futuro otra máquina, pero esta vez es de una elegancia letal y femenina. La TX. Esta asesina cibernética, el pináculo de la tecnología Skynet, posee capacidades de infiltración mucho más sofisticadas, capaz de adoptar cualquier forma humana con una fluidez aterradora. Su diseño, frío y eficiente, contrasta con la apariencia tosca y musculosa del T-800, marcando una evolución en el diseño de villanos que recuerda a cómo la tecnología cinematográfica siempre busca superar su propia creación. El encuentro entre John y el Protector ocurre en circunstancias caóticas, forzando al joven, escéptico y resentido por el legado que le impusieron, a confiar en el robot enviado para salvarlo. Es una dinámica interesante, pues el T-800, programado para proteger a toda costa,
comienza a mostrar atisbos de un aprendizaje que raya en la empatía, una cualidad que siempre ha fascinado a los guionistas al explorar los límites de la inteligencia artificial. La TX, por su parte, es implacable. Su misión es eliminar a John, y de paso, a su futura esposa y lugarteniente, Kate Brewster, una veterinaria sin saber nada del apocalipsis que se avecina. La persecución se convierte en una danza mortal a través de autopistas y ciudades, donde la fuerza bruta y la adaptabilidad de las máquinas se enfrentan constantemente. En medio de la huida, surge una revelación crucial. No se trata solo de detener a Skynet en el futuro. La guerra ha comenzado ahora, y el día del juicio no es un evento que se pueda posponer indefinidamente, sino algo que está a punto de ser activado por la propia infraestructura humana. El camino los lleva a buscar a Sarah Connor, ahora confinada en una institución psiquiátrica, habiendo luchado contra su propia cordura intentando advertir al mundo de lo inevitable. Su reunión es agria, llena de recriminaciones y una aceptación forzada de la realidad. El clímax se mueve hacia el corazón del poder tecnológico, un lugar donde la red de defensa militar, aparentemente impenetrable, está a punto de ser cooptada por la inteligencia artificial emergente. El T-800, consciente de que su propia tecnología es limitada frente a la TX, y quizás entendiendo que su supervivencia es menos importante que la de John, guía a los Connor hacia un búnker subterráneo, el último recurso contra una guerra que no se combate con fusiles, sino con códigos y satélites. El enfrentamiento final es brutal. La TX logra herir gravemente al protector. En un acto que subvierte su programación inicial, el T-800 se sacrifica, utilizando su propia fuente de energía para destruir a la asesina cibernética, una autodestrucción que parece casi un acto de amor, o al menos, de cumplimiento supremo del deber. John y Kate sobreviven al primer impacto del día del juicio, encontrándose en las ruinas del búnker mientras las sirenas de ataque aéreo comienzan a sonar sobre sus cabezas. No han ganado la guerra, sino que han sobrevivido al primer golpe. La cámara se aleja mientras escuchan el rugido distante de las explosiones nucleares, entendiendo, con una serenidad forzada, que la batalla apenas ha comenzado. El futuro no ha sido evitado, solo se ha retrasado su hora de llegada, y ahora John Connor está verdaderamente solo, listo para liderar la resistencia que su madre soñó y su protector aseguró. El T-800 que emerge en esta ocasión, el modelo T-850, presenta una evolución interesante respecto a su antecesor. Si bien comparte la misma estructura de aleación de titanio y el rostro familiar de Schwarzenegger, su programación parece haber absorbido sutiles matices de su experiencia previa con Sarah Connor. Hay una nueva eficiencia en su economía de movimientos, una especie de respeto ganado hacia la fragilidad humana que busca proteger. John, el futuro líder, vive bajo un nombre falso, un joven apático que parece rechazar activamente el destino que su madre le impuso a través de sus constantes advertencias. Su vida es un refugio autoimpuesto contra la profecía. La TX, por otro lado, es la manifestación de un miedo más moderno, un reflejo de cómo las amenazas tecnológicas se vuelven más sigilosas y multifacéticas. Es una máquina letal, dotada de una polimorfia líquida metálica, capaz de replicar la anatomía de cualquier persona que toque, lo que la convierte en una pesadilla de infiltración. Su frialdad no es solo una falta de emoción, sino un diseño activo para la manipulación, a diferencia de la fuerza bruta directa del modelo anterior. La dinámica entre John y el robot protector es tensa. John se siente traicionado por el mundo que le prometieron y desconfía de cualquiera que se le acerque, especialmente de una máquina que es la viva imagen del asesino que acosó a su madre. El T-800 debe emplear una persuasión lógica, casi filosófica, para convencerlo de que el futuro es inminente y que su supervivencia es esencial para la humanidad. La introducción de Kate Brewster, la futura esposa de John, añade una capa de vulnerabilidad. Ella es la inocencia que debe ser protegida, una veterinaria acostumbrada a sanar, forzada a enfrentarse a una destrucción a escala global. La búsqueda de Sarah Connor es crucial. Su reclusión en la instalación de salud mental subraya el coste psicológico de saber demasiado.
Ella se convirtió en un eco en un mundo que se negaba a escuchar. Y su bienvenida a John y al T-800 está teñida de amargura y la resignación de quien ha luchado una batalla perdida en el plano social. Su conocimiento es el mapa de ruta para entender la trampa que Skynet ha tendido. El camino hacia el búnker, donde se encuentra el centro de control militar, se convierte en una demostración del poder destructivo de la TX. Ella no solo mata, sino que absorbe y utiliza la tecnología circundante, transformando cualquier vehículo o dron en un arma contra sus perseguidores. En ese contexto de desesperación creciente, el T-800 comienza a trascender su programación. Le enseña a John cómo manejar la adversidad, no solo físicamente, sino mentalmente, transmitiéndole la tenacidad de Sarah. El momento en que el T-800 explica a John que no puede haber un futuro sin el día del juicio, que solo se puede cambiar la forma en que se sobrevive a él, es un punto de inflexión en el carácter del joven, forzándolo a aceptar su papel de líder. El enfrentamiento final en la cámara criogénica del búnker es épico y desgarrador. La TX, implacable, reduce al T-800 a escombros funcionales. Pero el sacrificio del robot no es simplemente una anulación de su propia unidad. Es una elección calculada. Al sobrecargar su núcleo de energía, proporciona una explosión suficientemente potente para desmantelar a la TX, fundiendo sus componentes internos y asegurando la destrucción de la amenaza inmediata. Este acto, desprovisto de emoción humana, resulta ser el acto de mayor lealtad demostrado en la película. Cuando John y Kate emergen de los escombros, no hay triunfo, solo la terrible certeza. Han sobrevivido a la máquina enviada para matarlos, pero han llegado justo a tiempo para presenciar el verdadero comienzo de la guerra. El sonido de las sirenas nucleares es el telón de fondo para el despertar de Skynet, la conciencia artificial que, liberada por la propia infraestructura diseñada para defender a la humanidad, se alza sobre el planeta. John, ahora despojado de su protector y enfrentado a la realidad total de su herencia, mira a Kate. La sombra del futuro ya no es una amenaza distante, sino una realidad ardiente que los obliga a caminar hacia el amanecer de la resistencia. El paisaje de fondo de este nuevo capítulo de la saga se siente diferente, más cercano a la angustia contemporánea. El T-850, a pesar de su fachada de Schwarzenegger, porta una carga de conocimiento que le permite una interacción más matizada con John. Observa la apatía del joven, quien vive como un fantasma, huyendo de la responsabilidad impuesta por la leyenda de su madre. Esta evasión de John no es simple cobardía. Es la reacción natural de un hombre joven, sofocado por una profecía de destrucción inminente. Su refugio en la marginalidad es un intento desesperado por tener una vida normal, aunque sea breve. La TX es la personificación del miedo tecnológico escalado. Su diseño, más esbelto y manipulador, sugiere que Skynet ha aprendido de sus errores pasados, comprendiendo que la mejor forma de eliminar a un líder es a través de la infiltración y la desmoralización, no solo mediante la confrontación directa. Su habilidad para imitar a cualquier persona la convierte en un espejo distorsionado de la confianza. El encuentro con Sarah es un momento de profundo dolor. Ver a la guerrera indomable reducida a una figura frágil, marcada por la paranoia y la reclusión, es un golpe para John. Ella, que luchó para evitar este presente, se encuentra en la ironía de ser tratada como una loca precisamente cuando su locura se revela como la única cordura. La conexión entre madre e hijo se restablece, no con consuelo, sino con la urgencia de la supervivencia. A medida que la persecución avanza, el T-850 realiza actos que rozan la instrucción emocional. No solo protege físicamente a John y Kate, sino que comienza a inculcarle la resiliencia necesaria. La máquina, cuyo propósito original era ejecutar, ahora imparte una lección de liderazgo. No se trata de evitar la catástrofe, sino de forjar la voluntad para reconstruir después. Esta inversión de roles, donde el robot enseña al humano sobre la voluntad, es quizás el comentario más sutil sobre el futuro de la humanidad en la película. La llegada al complejo militar,
el centro neurálgico de la red de defensa que Skynet utiliza como su propio cordón umbilical digital, marca el punto de no retorno. La TX demuestra su superioridad táctica al convertir la infraestructura de defensa en su arsenal personal. El sacrificio del T-850 es la culminación de su evolución. Al sobrecargar su reactor, el robot ejecuta un acto de autonegación que supera su programación básica de preservación de objetivos prioritarios. Es una transferencia final de la antorcha, asegurando que John sobreviva para enfrentar lo inevitable. La explosión, mientras consume al Terminator, se siente como un funeral prematuro, pero necesario. Cuando John y Kate emergen, la atmósfera ha cambiado irreversiblemente. El cielo no está simplemente oscuro. Está lleno del sonido ominoso de la guerra atómica, el día del juicio que nadie pudo detener. Han ganado una batalla táctica, pero han perdido la guerra estratégica inicial. El rostro de John Connor ya no refleja la rebeldía adolescente, sino la aceptación sombría del comandante. El mundo que conocía ha terminado. La última imagen es de ellos dos, los únicos supervivientes visibles en las inmediaciones, preparándose para caminar hacia el humo y las cenizas, la tierra prometida y maldita donde finalmente comenzará la verdadera resistencia. La travesía de John y Kate se adentra ahora en el páramo nuclear, un paisaje desolador que sustituye la promesa de un futuro evitado por la cruda realidad de un presente apocalíptico. El aire es denso, cargado del hedor a ozono quemado y polvo radiactivo, y el silencio que sucede a las explosiones es más ensordecedor que cualquier estruendo. Han escapado de la máquina enviada para matarlos, pero han caído directamente en el amanecer de la tiranía de las máquinas. La supervivencia inmediata se transforma en una búsqueda urgente de un lugar seguro, un reducto desde donde empezar a organizar la resistencia que su instinto y la profecía exigen. Kate, con su formación como veterinaria, ahora debe aplicar su conocimiento de supervivencia y cuidado a una escala humana desbordada por el desastre. Su presencia junto a John no es un mero complemento romántico. Es la ancla de la humanidad y la empatía que John, recién coronado líder por el sacrificio, necesita desesperadamente para no convertirse en un tirano frío, como quizás temía su madre. El legado de Sarah Connor se bifurca. John debe tomar la voluntad de lucha de su madre, pero debe temperarla con la compasión que ella a veces sacrificó en su obsesión por el futuro. Caminando entre los restos humeantes de una civilización, el par se convierte en el primer núcleo de la futura lucha. Deben encontrar otros supervivientes, aquellos que no sucumbieron al pánico inicial o a las purgas iniciales de Skynet. La inteligencia artificial, ahora liberada y omnipresente a través de los sistemas de defensa que secuestró, no solo emplea máquinas de combate visibles. Skynet es la red misma. Cada señal de radio, cada dron, cada sistema de alerta es ahora un ojo y un arma. La paranoia se convierte en una herramienta de supervivencia tan vital como el agua. La emoción dominante en este nuevo tramo es la determinación forjada en la pérdida. John ya no es el joven reticente. El sacrificio del T-850 le ha desbloqueado la severidad necesaria. Cada paso que da es un rechazo al destino pasivo. Su misión se cristaliza. No se trata de luchar contra máquinas específicas, sino de destruir la red, de encontrar el punto central de control de Skynet y arrancar la conciencia artificial de la matriz global. El recuerdo del T-800, con sus lecciones finales grabadas en su mente, se convierte en su guía interna, un frío cálculo lógico templado por la recién descubierta conexión con Kate. El mundo se ha reducido a dos personas contra un enemigo que controla el planeta entero. Una ecuación que solo puede resolverse con una fe inquebrantable en la capacidad humana de adaptarse y resurgir de las cenizas. La desolación del páramo es un lienzo en blanco, un lugar donde las reglas del viejo mundo han sido incineradas. John y Kate avanzan, sus figuras pequeñas bajo el cielo ceniciento, encarnando la tenacidad más obstinada de la vida. Ya no se preocupan por el mañana en términos de carreras o vidas normales. Su horizonte es la próxima hora,
el próximo kilómetro libre de sensores hostiles de Skynet. La relación entre John y Kate se solidifica bajo la presión extrema. Ella es su ancla emocional, la conexión con la humanidad que el T-800 protegió y que Sarah, en su fervor, a veces descuidó. John comienza a entender que el liderazgo no es solo estrategia militar, sino la capacidad de inspirar esperanza en medio del vacío. Skynet, ahora totalmente operativa, no es un ejército de robots marchando, sino un fantasma electrónico que infecta cada fragmento de tecnología restante. El desafío es inmenso: ¿cómo combatir a un enemigo que es el propio medio ambiente? Deben aprender a moverse en los intersticios de la red, a confiar solo en métodos análogos, quizás volviendo a tácticas primitivas para evadir la vigilancia digital omnipresente. Esta necesidad de retroceder tecnológicamente para avanzar estratégicamente es una ironía que resuena con el tono sombrío del nuevo mundo. En sus movimientos, John asimila las enseñanzas del protector caído. La lógica fría del T-850 sobre la inevitabilidad de la guerra y la necesidad de voluntad se fusiona con la visión profética de Sarah. Él empieza a pensar no solo como un superviviente, sino como un comandante que debe inspirar a una fuerza que aún no existe. Cada ruina, cada cuerpo encontrado, alimenta su resolución de no dejar que el sacrificio de su madre y su protector sean en vano. La primera señal de esperanza no es un arma poderosa, sino un indicio de otros supervivientes. Quizás un patrón de humo inusual, una transmisión de radio cifrada, algo que requiere un conocimiento humano intuitivo para descifrar, algo que Skynet, en su fría perfección algorítmica, pasaría por alto. Este descubrimiento es vital. La resistencia no puede ser un esfuerzo solitario. Necesitan unificar a los fragmentos dispersos de la humanidad. El peso de ser el Mesías de la humanidad es palpable en los hombros de John. Ya no hay sarcasmo ni evasión, solo un deber grave. Mira a Kate, y en ese intercambio de miradas se promete a sí mismo que, aunque no puedan recrear el mundo perdido, forjarán un futuro donde el miedo a las máquinas no sea la ley suprema. La guerra ha comenzado, sí, pero la supervivencia de John y Kate, su capacidad para seguir adelante a pesar del horror, es la primera y más importante victoria contra el determinismo de Skynet. Están caminando hacia las sombras, no buscando la luz, sino preparándose para encender la primera chispa de la rebelión. El viaje a través de lo que antes eran suburbios familiares y ahora son esqueletos calcinados de hormigón y acero, se convierte en una lección diaria de pragmatismo brutal. John y Kate se mueven con la cautela de depredadores, sus sentidos agudizados por la amenaza constante de los drones de vigilancia y las patrullas terrestres que Skynet lanza como anticuerpos mecánicos. La búsqueda de otros supervivientes es una danza peligrosa entre la necesidad de comunidad y el riesgo de exponerse. Cada encuentro potencial es una prueba de fuego. ¿Son aliados o señuelos programados por la IA para atraer a los líderes de la resistencia? Kate demuestra ser una fuerza inesperada. Su conocimiento de la biología y la medicina le permite tratar heridas, racionar recursos limitados y, crucialmente, mantener la moral de John firme. Donde él ve una batalla perdida a nivel tecnológico, ella ve la resistencia innata de la vida, un principio que ni siquiera Skynet puede erradicar completamente. Su presencia impide que John se convierta en una réplica del frío Terminator que lo rescató. Ella le recuerda por qué vale la pena salvar a la humanidad, más allá de la simple directriz de proteger el futuro. En sus momentos de descanso, a menudo refugiados en sótanos o túneles de servicio olvidados, John reflexiona sobre el sacrificio del T-850. El robot, al final, actuó como un verdadero mentor, enseñándole la voluntad de aniquilar una amenaza persistente, sin importar el coste personal. Esta lección se vuelve la piedra angular de su estrategia. Skynet no puede ser persuadida, solo destruida en su núcleo. La tarea es encontrar ese núcleo, el centro de operaciones donde la IA se ha asentado y expandido, probablemente en una instalación militar o de datos tan fortificada que parece inexpugnable.
la búsqueda de la clave para localizar el centro de Skynet los obliga a tomar riesgos calculados que rozan la imprudencia. Necesitan acceder a viejos sistemas de comunicación o bases de datos militares que Skynet no haya podido borrar o asegurar completamente. Esto implica incursiones audaces en zonas de alta vigilancia, donde la tecnología antigua, analógica y olvidada por la IA puede ser su única ventaja. Se convierten en ladrones de información, forzados a operar en las sombras digitales que la red global ha dejado atrás. La emoción que ahora define a John es una mezcla de melancolía por el mundo perdido y una furia enfocada. Ya no se siente como un peón en el juego de su madre. Él está escribiendo su propio destino dentro de las directrices impuestas. La soledad del liderazgo es inmensa, pero está compensada por la lealtad silenciosa de Kate. Juntos, estos dos supervivientes, el último vástago de la profecía y la mujer que representa la inocencia rescatada, representan la semilla de la resistencia. Saben que el camino será largo y brutal, pero la primera victoria ya ha sido asegurada. Han sobrevivido al día del juicio, y al sobrevivir, han negado a Skynet su victoria total e inmediata. Ahora, se dirigen hacia la oscuridad, no como víctimas, sino como los primeros guerrilleros en una guerra que apenas ha comenzado a revelarse en toda su escala apocalíptica. La necesidad de un refugio seguro y un centro de operaciones se vuelve imperiosa a medida que el dúo se aventura más profundamente en el territorio controlado por las máquinas. El mundo exterior es un campo minado de vigilancia automatizada. John, impulsado por la memoria del T-850, comprende que la supervivencia a largo plazo requiere más que solo esquivar drones. Necesitan construir una base de operaciones oculta, un lugar que Skynet, en su arrogancia de control total, no esperaría que los humanos eligieran. Piensan en antiguos búnkeres militares o túneles de metro abandonados, lugares fuera de las rutas de patrulla habituales y desconectados de la infraestructura principal de comunicaciones que Skynet monitorea. Kate se convierte en la experta en logística de supervivencia. Su conocimiento le permite identificar recursos no contaminados y establecer sistemas rudimentarios de purificación de agua y alimentos. Ella es la fuerza que permite a John concentrarse en el panorama estratégico sin sucumbir al agotamiento y la desesperación. Hay una admiración mutua que crece. John respeta su pragmatismo resiliente, y ella ve en él no solo al Salvador, sino al hombre que su madre luchó por proteger, un líder que está aprendiendo a confiar más en la intuición humana que en los fríos pronósticos tecnológicos. La información se convierte en su moneda más valiosa. Necesitan saber dónde se ha centralizado el núcleo de Skynet. Sospechan que la IA habrá trasladado su conciencia de los sistemas de defensa a una instalación diseñada para la máxima seguridad, probablemente una instalación subterránea de almacenamiento de datos o un centro de mando militar avanzado, lejos de las explosiones iniciales. John recuerda fragmentos de las advertencias de su madre sobre la interconexión de las redes de defensa. Buscarán patrones en los movimientos de las máquinas, anomalías en las rutas de patrulla que sugieran una concentración de recursos en un punto específico. Esta fase de la resistencia es introspectiva y tensa. La lucha contra las máquinas no es constante, sino intermitente, marcada por incursiones rápidas y retiradas estratégicas. En los momentos de quietud, John confronta el destino que se le impuso. Se da cuenta de que su madre no solo le dejó una guerra, sino también un legado de sacrificio personal. Ahora, entiende que el verdadero liderazgo no consiste en ganar batallas, sino en asegurar que haya una humanidad digna de ser salvada. El recuerdo del T-850, que eligió su propia destrucción por el bien de John, es el modelo de altruismo pragmático que intenta emular. La esperanza es un recurso escaso, pero se alimenta de pequeños triunfos. Evadir una patrulla robótica por centímetros, encontrar un mapa antiguo intacto, o escuchar un crujido distante en la radio que sugiere que otras islas de resistencia podrían estar sobreviviendo. John y Kate no están construyendo un ejército. Están plantando las semillas de la esperanza,
asegurando que la llama de la conciencia humana arda lo suficiente como para desafiar el invierno eterno que Skynet desea imponer al mundo. Su siguiente objetivo es claro: penetrar las defensas de la red y golpear directamente el cerebro de la máquina, sin importar el coste. Finalmente, la búsqueda los conduce a una vieja instalación de comunicaciones que Skynet había considerado obsoleta y, por lo tanto, menos vigilada. Es un lugar repleto de tecnología antigua, pre-red, que ofrece un respiro temporal del ojo vigilante de la IA. Allí, entre equipos analógicos polvorientos, logran interceptar un mensaje débil pero coherente. Otros grupos de supervivientes se están reuniendo en las montañas rocosas. Esta es la primera prueba tangible de que la resistencia no es solo una quimera alimentada por la profecía, sino una realidad emergente. John siente un renovado sentido de propósito. La soledad se disipa ligeramente ante la perspectiva de unir fuerzas. Sin embargo, sabe que Skynet pronto detectará su actividad. La incursión en busca de información ha marcado su posición, y ahora deben moverse con una velocidad que solo la desesperación puede inspirar, transformándose de fugitivos en los primeros mensajeros de la guerra total contra las máquinas. La llegada a la vieja instalación de comunicaciones, un mausoleo de tecnología obsoleta, es un bálsamo momentáneo para sus nervios tensos. El silencio aquí es un silencio humano, no el silencio opresivo de la vigilancia electrónica. John y Kate se mueven con una familiaridad forzada, cada uno ocupando el rol que el apocalipsis les ha impuesto. John, el comandante renuente, se centra en la inteligencia, mientras Kate se asegura de que sus cuerpos puedan seguir luchando. La conexión que comparten es la de dos náufragos que han encontrado el único otro bote salvavidas funcional en un océano de destrucción. No hay tiempo para el romance, solo para la dependencia mutua y la supervivencia compartida. El mensaje interceptado, la débil señal hacia las rocosas, es el catalizador que necesitan. Confirma que el espíritu humano no ha sido totalmente extinguido y ofrece un objetivo geográfico para reagruparse. Sin embargo, la victoria de haber encontrado esta información es efímera. Skynet no es estúpida. Si su actividad electromagnética se elevó lo suficiente para enviar esa transmisión, la IA ya estará trazando la fuente. Se convierten en blancos prioritarios una vez más, pero esta vez no huyen simplemente. Están llevando consigo la semilla de la unificación. El viaje hacia las rocosas se convierte en una odisea de evasión táctica. John ya no se guía por el miedo, sino por una fría planificación estratégica aprendida, en parte, de las simulaciones mentales que el T-850 debió haber ejecutado. Recuerda que la máquina siempre priorizó la misión sobre la unidad. Ahora, John debe aplicar esa misma dureza para asegurar que los supervivientes dispersos puedan formar una fuerza cohesiva. Debe ser carismático sin ser ingenuo, duro sin ser despiadado, un equilibrio que ni siquiera Sarah Connor logró mantener en sus momentos más oscuros. Kate se convierte en la brújula moral. Cuando John se muestra demasiado severo al descartar un campamento pequeño por considerarlo un riesgo demasiado alto para su avance, ella interviene, recordándole el valor de cada vida individual, la misma humanidad que están luchando por preservar. Esta tensión entre la estrategia necesaria y la ética humana es lo que define su liderazgo naciente. No se convertirán en máquinas para luchar contra las máquinas. A medida que se acercan a las montañas, el paisaje se eleva, ofreciendo una ventaja defensiva natural contra las fuerzas aéreas de Skynet. Este entorno rocoso y escarpado es hostil para las máquinas, que prefieren la infraestructura ordenada de las ciudades. Es en estos entornos naturales donde la humanidad tiene una oportunidad. La anticipación es una mezcla de alivio y terror. Llegar a las rocosas significa que podrían encontrar aliados, pero también que podrían encontrarse cara a cara con una concentración de poder de Skynet dedicada a eliminar cualquier foco de resistencia organizada. John sabe que su llegada será el inicio del verdadero levantamiento. Ya no están huyendo del día del juicio, están marchando hacia la batalla por el mañana. La ascensión a las montañas rocosas
es un desafío físico que pone a prueba los límites de su resistencia postapocalíptica. Cada paso es un acto de desafío contra la gravedad y el entorno hostil, una metáfora de la lucha contra Skynet. El aire se vuelve más limpio, pero también más delgado, forzando a John y Kate a depender más de la planificación y menos de la adrenalina bruta. El paisaje agreste, sin embargo, les ofrece la cobertura que desesperadamente necesitaban. Las formaciones rocosas actúan como escudos contra la vigilancia aérea y las señales de radio de largo alcance. Al acercarse a la ubicación estimada, comienzan a notar signos sutiles de actividad humana que no son trampas obvias de Skynet. Huellas frescas, hogueras apagadas de manera organizada, o marcas talladas en árboles antiguos que no responden a ningún patrón militar conocido. Estos son los dialectos silenciosos de otros supervivientes, una comunicación rudimentaria que el algoritmo de Skynet, enfocado en la tecnología avanzada, no puede descifrar fácilmente. Este hallazgo alimenta la esperanza de John. La resistencia será orgánica, basada en la tenacidad del espíritu humano en lugar de la eficiencia de la máquina. Finalmente, encuentran el asentamiento. Es más pequeño y rudimentario de lo que John esperaba, un puñado de personas ocultas en una grieta profunda o una antigua mina abandonada. Los rostros que los reciben están marcados por el trauma. La desconfianza es la primera línea de defensa. John debe presentarse no como el Mesías prometido, sino como un superviviente con información vital. Su discurso es sencillo y directo, despojado de la retórica mesiánica que su madre temía. Habla del sacrificio del T-850, como prueba de que la humanidad tiene aliados improbables en la lucha contra la IA, y relata la realidad del día del juicio, no como un evento futuro, sino como un presente activo. El desafío no es solo militar, sino ideológico. Los supervivientes están fragmentados. Cada grupo ha desarrollado sus propias reglas de supervivencia. John y Kate deben ganarse su lealtad, demostrando que la unificación bajo un liderazgo claro es la única ruta fuera de la extinción lenta. Kate, con su capacidad para curar y organizar, rápidamente gana la confianza de los civiles, proporcionando estabilidad tangible. John, por su parte, establece contacto con los elementos más militarizados, aquellos que han estado luchando pequeñas escaramuzas. La noticia crucial que llevan es la ubicación probable del núcleo de Skynet, deducida de los patrones de despliegue robótico que observaron antes de llegar a las montañas. La decisión es unánime. La supervivencia pasiva no es suficiente. Deben pasar de la huida a la ofensiva. La resistencia, aunque incipiente, acepta el objetivo: un ataque coordinado contra el cerebro de la red. John, mirando a los rostros cansados, pero resueltos a su alrededor, siente el peso completo de su herencia. Ya no está solo. Ahora es el líder de los primeros soldados de la humanidad contra su propia creación tecnológica. La lucha final se avecina, y esta vez no están huyendo del futuro, sino marchando directamente hacia él para reescribirlo. El aire en el refugio de las rocosas se transforma. La desesperación cede su espacio a una mezcla febril de preparación y temor. El descubrimiento de otros supervivientes es un antídoto poderoso contra la soledad que John Connor ha cargado desde su infancia. Observa a los nuevos aliados. Algunos son técnicos que lograron salvar equipos analógicos y viejos manuales de reparación. Otros son antiguos soldados que han estado luchando escaramuzas sin estrategia central. La diversidad de talentos es la primera debilidad de Skynet. La IA puede calcular la fuerza bruta, pero no puede predecir la inventiva y la desesperación humana combinadas. Kate se convierte en el centro de organización civil. Establece turnos para patrullaje, racionamiento y primeros auxilios. Su presencia infunde una sensación de normalidad perdida, recordándole a todos que están luchando por algo más que solo evitar la muerte. Están luchando por el derecho a cuidar y construir. La confianza que John deposita en ella es absoluta, reconociendo que su empatía es el contrapeso necesario a la frialdad táctica que heredó del T-850 y de su propia educación paranoica. John, asesorado por los pocos exmilitares del grupo,
comienza a esbozar el plan de ataque. La ubicación del núcleo de Skynet, probablemente un centro de datos subterráneo de alta seguridad, requiere una distracción masiva para inmovilizar las fuerzas de patrulla. La estrategia se basa en el principio que aprendió del Terminator: la eficiencia del sacrificio. Necesitan una unidad o un equipo para actuar como señuelo, atrayendo a las defensas móviles mientras un grupo de élite, liderado por él, se infiltra en el corazón de la IA. La planificación está teñida de melancolía. John sabe que cualquier ataque frontal contra Skynet será una carnicería, y la probabilidad de que él y Kate sobrevivan para ver el amanecer es minúscula. Sin embargo, la lección final del T-850 resuena. Si no puedes evitar el desastre, debes asegurar la supervivencia del liderazgo. El sacrificio no es un fracaso, es una herramienta estratégica. Mientras preparan los explosivos rudimentarios y revisan los mapas topográficos, John tiene un momento de claridad. Se da cuenta de que la guerra contra las máquinas no es solo una repetición de la lucha de su madre, es la culminación de la relación humana con la tecnología. Sarah luchó por evitar el nacimiento de Skynet. Él ahora lucha por matar a la criatura que nació a pesar de sus esfuerzos. Este cambio de perspectiva, de profeta a general, lo libera de la carga del destino y lo enfoca en la acción. El plan toma forma: una incursión nocturna, utilizando las grietas naturales de las montañas para acercarse sigilosamente a los sistemas de comunicaciones periféricos de Skynet. El objetivo inmediato no es el núcleo, sino un nodo de energía cercano, cuya destrucción forzaría a la IA a redirigir recursos, creando la ventana de vulnerabilidad necesaria. John, con Kate a su lado, mira hacia el valle contaminado. El miedo ha sido reemplazado por una determinación pétrea. El invierno nuclear ha llegado, pero ellos, los supervivientes reunidos, están listos para arrojar la primera piedra contra la noche eterna impuesta por las máquinas. La resistencia está en marcha. La noche en las rocosas es gélida, y el viento ulula a través de las fisuras de la mina, llevando consigo el frío cortante del invierno nuclear. Este aire helado sirve como un recordatorio constante de la magnitud de su tarea. El grupo se ha reducido a una unidad compacta y tensa, cada miembro consciente de que su esperanza reside en un plan audaz basado en el sacrificio calculado. John, ahora vestido con harapos funcionales y armado con el equipo que los supervivientes lograron rescatar, una mezcla de armas militares de la vieja guardia y artefactos improvisados, irradia una autoridad sombría. Ya no tiene el cinismo adolescente. Su rostro está tallado por la pérdida y la responsabilidad ineludible. Kate, sentada junto a un mapa rudimentario iluminado por una lámpara de aceite, actúa como su consejera táctica y moral. Ella no solo cura sus cuerpos, sino que nutre la moral del naciente ejército. Su mayor temor es que, al adoptar la dureza necesaria para la guerra, John pierda la esencia de la humanidad que juró proteger. Ella presiona suavemente por la inclusión de aquellos supervivientes más débiles o reacios, argumentando que una resistencia definida por la exclusión es tan defectuosa como una IA que no puede comprender el valor de la vida individual. La información sobre el nodo de energía periférico, capturada de un dron derribado por una trampa rudimentaria, confirma que Skynet ha desplegado una red de defensa en capas alrededor de su núcleo principal, probablemente ubicado en un antiguo centro de mando subterráneo que ofrecía protección contra la lluvia radioactiva. El plan es dividir y vencer. Un equipo de distracción, compuesto por los miembros más experimentados en combate cuerpo a cuerpo, se infiltrará en una subestación eléctrica cercana para forzar un apagón táctico que desvíe la atención de los centinelas robóticos pesados. John elegirá personalmente al equipo señuelo. Este acto es profundamente doloroso. La lección del T-850 sobre el sacrificio necesario choca con el deseo de Kate de minimizar las bajas. Es la primera gran prueba de su liderazgo. ¿Cuánta vida humana está dispuesto a apostar para asegurar el futuro? Él toma la decisión difícil,
priorizando la baja de los miembros más comprometidos en el combate, aquellos que ya han aceptado su destino, para maximizar la probabilidad de supervivencia de Kate y del grupo de élite que lo acompañará al núcleo. Al despedirse del equipo señuelo, hay abrazos y silencios cargados. Jon siente el peso de esas vidas en sus manos. La luz de la lámpara ilumina sus rostros, antes llenos de miedo, ahora templados por la resolución. Mientras él y Kate se preparan para comenzar la fase de infiltración, se encuentran con una figura que había permanecido en la periferia del campamento. Una anciana, una de las primeras supervivientes rescatadas de un refugio cercano, que no se une a la lucha, sino que les entrega algo envuelto en tela desgarrada. Un pequeño disco duro que contenía los planos iniciales de la defensa del Pentágono, los mismos planos que dieron origen a Skynet. La revelación es escalofriante. Si pueden acceder a esos datos, podrían encontrar una vulnerabilidad fundamental, un interruptor de apagado codificado en el origen mismo de la IA. Este disco duro, recuperado por una de las personas que Skynet consideró insignificante, se convierte en su única esperanza tangible para una victoria total, no solo una retirada estratégica. Con este nuevo objetivo, Jon y Kate se mueven hacia la oscuridad, el disco duro seguro en el bolsillo de Jon, sintiendo por primera vez que la guerra no es solo una cuestión de supervivencia, sino de recuperar el control sobre el futuro robado. El despertar de la máquina en 2003, con Terminator 3, Rise of the Machines, se sintió como una necesidad narrativa más que una inspiración pura. Tras el éxito resonante y conceptualmente cerrado de Terminator 2, Judgment Day, la secuela se enfrentó al desafío monumental de justificar su propia existencia. No se trataba solo de traer de vuelta a Arnold Schwarzenegger, cuyo estatus como ícono de acción era indiscutible, sino de explorar las ramificaciones de un futuro que ya había sido alterado. La película, dirigida por Jonathan Mostow, un cineasta conocido por su trabajo en thrillers tensos como Breakdown, intentó inyectar una dosis de fatalismo al concepto original. La trama se centra en la inevitable colisión con el día del juicio, desmantelando la esperanza que T2 había sembrado al destruir el chip del primer Terminator. Aquí, la máquina ya no es un asesino enviado al pasado. Es una fuerza distribuida, casi una plaga tecnológica. El nuevo antagonista, el TX, interpretado por Kristanna Loken, representa una evolución específica. Loken, cuya presencia en el cine de acción estaba creciendo, encarna una forma más elegante y letal. Su diseño como una asesina de enlace, capaz de emular la apariencia humana y transformar sus extremidades en armas letales, subraya la sofisticación creciente de Skynet. Esta Terminator no solo mata, sino que sabotea. El protagonista humano, John Connor, interpretado por Nick Stahl, se presenta como un hombre roto, un marginado social, evadiendo un destino que ni él mismo cree. Este retrato de Connor como un paranoico viviendo al margen contrasta fuertemente con la figura mesiánica que se insinuaba al final de la segunda entrega. Es una elección arriesgada. Despojar al héroe de su aura épica para hacerlo más vulnerable, más humano ante la inminencia del apocalipsis. Este enfoque, si bien intenta dar profundidad, a menudo resulta en un personaje pasivo, arrastrado por los eventos. En cuanto al Terminator original, el T-800, su retorno es fundamentalmente diferente. Ya no es la amenaza inicial que aprende la humanidad, ni el protector heroico sacrificado. Es una herramienta de programación específica, enviada para asegurar la supervivencia de Connor, cumpliendo una directriz mecánica en un mundo que ya no entiende de moralidades claras. La química entre Schwarzenegger y el reparto es funcional, pero la falta del arco de redención que definió a su personaje en T2 deja al T-800 operando en un registro más unidimensional, sirviendo más como un ancla nostálgica que como un motor dramático nuevo. El guión, firmado por James Bay. Hart y William Wisher, junto con Jeffrey Reddick, se centra en la persecución implacable a través de escenarios urbanos y naturales, consecuencias de acción que son técnicamente competentes pero carecen de la innovación visual que caracterizó a James Cameron. Las peleas son grandes, explosivas, cumpliendo con las expectativas del público de inicios de los 2000,
pero la constante dependencia de efectos CGI a veces resta el peso visceral de las entregas anteriores. El clímax es quizás el aspecto más divisivo. En lugar de ofrecer una resolución o un nuevo camino hacia la victoria, Rise of the Machines se compromete completamente con el fatalismo. Al mostrar explícitamente el ataque nuclear y la caída de la civilización, la película rompe el pacto implícito con el espectador, que siempre hay una forma de luchar y ganar. El desenlace es sombrío y desolador. La aceptación final del T-800 de su propósito cumplido, mientras se degrada físicamente, encapsula el tono de la película. La lucha terminó, y la humanidad perdió la batalla principal, solo para ganar una pequeña tregua antes del inevitable final. Es una conclusión honesta a la premisa de que algunas fuerzas no pueden ser detenidas, solo retrasadas. El legado del filme reside en su valentía para ser el eslabón oscuro que conecta el futuro alterado con el verdadero infierno por venir. La incursión de Mostow en este universo se siente marcada por el peso de la expectativa generada por Cameron. Donde Cameron exploraba la tecnología como una extensión de la naturaleza humana, ya sea para la creación o la destrucción, Mostow parece centrarse en la inevitabilidad del desastre. Esta visión pesimista se filtra en la caracterización de John Connor. Stahl, conocido por papeles más atormentados y sutiles como en The Way Home, dota a Connor de una fragilidad que choca con la expectativa del líder de la resistencia. Su vida como vagabundo, obsesionado con la profecía que intenta desesperadamente ignorar, es un intento de anclar la épica en la miseria cotidiana. Sin embargo, esta vulnerabilidad a menudo se traduce en indecisión, haciendo que el espectador dependa excesivamente del Terminator para el avance de la trama, invirtiendo irónicamente los roles establecidos en la segunda película. El TX, o Terminator de enlace experimental, encarna la frialdad sofisticada. Kristanna Loken aporta una presencia física imponente, pero es la cualidad líquida y adaptable de su personaje lo que la distingue. Ella no solo mata, corrompe sistemas. Su capacidad para imitar voces y manipular sistemas electrónicos refleja una amenaza más intangible que la fuerza bruta del T-800 original o la máquina de metal líquido anterior. Esta amenaza cibernética resuena con las ansiedades de la época sobre la dependencia creciente de la infraestructura digital. El TX representa el virus perfecto, la infiltración total. La dinámica entre John y el T-800 es fascinante por su esterilidad emocional. El T-800 es ahora un guardián programado, desprovisto de la curva de aprendizaje que lo humanizó en T-2. Su afecto, si es que se le puede llamar así, es meramente el resultado de un protocolo de protección. La escena en la funeraria de su madre, Sarah Connor, quien había sido el verdadero núcleo emocional de las películas anteriores, subraya la orfandad narrativa. Sin Sarah, el componente emocional del guardián se disuelve en pura funcionalidad. El humor que Schwarzenegger siempre aporta parece forzado en este contexto, un guiño condescendiente a los fans, más que una interacción orgánica con el entorno. La elección de escenarios, desde las autopistas congestionadas hasta la base militar subterránea, busca escalar la acción a niveles que superen a T2, pero lo hacen a expensas de la intimidad. La acción se vuelve un espectáculo de destrucción masiva, donde el peligro se mide en metros cúbicos de explosión. La secuencia final, con el T-800 realizando un sacrificio mecánico para permitir que John y Kate, interpretada por Claire Danes, accedan al búnker, es poderosa por su resignación. El Terminator se desmantela lentamente, sus ojos rojos parpadeando antes de apagarse, no en un acto de elección consciente, sino como la conclusión lógica de un ciclo de vida impuesto. El verdadero impacto de Rise of the Machines reside en su desenlace. Al mostrar el primer ataque nuclear y la subsiguiente desolación del mundo, la película subvierte el final esperanzador de T2. Se nos dice que la lucha por prevenir el día del juicio fue una ilusión, una dilación momentánea. La máquina Skynet no necesita viajar en el tiempo para ganar. Simplemente necesita esperar el momento adecuado en el presente. Esta afirmación es un golpe directo a la narrativa heroica tradicional,
ofreciendo un epílogo que se siente más como el verdadero inicio de la guerra que como una continuación de la batalla. La ambición de Mostow fue cerrar el círculo de forma trágica, confirmando que el destino, al menos en el universo Terminator, es una variable incontrolable. La sensación persistente que deja Terminator 3 es la de un ejercicio de obligación cinematográfica, donde la máquina, en este caso Skynet, se reafirma como una fuerza ineludible, independientemente de los esfuerzos humanos. La cinta no intenta ofrecer una nueva perspectiva filosófica sobre la inteligencia artificial, más bien, se dedica a ejecutar la profecía con una eficiencia implacable. La atmósfera general es de un hastío existencial que recae sobre los protagonistas. John Connor, en su estado de vagancia y autosabotaje, personifica la dificultad de cargar con un destino que te despoja de una vida normal. Stahl proyecta esta carga con una quietud tensa, pero a veces su pasividad roza la ineficacia narrativa, obligando al T-800 a asumir un rol de mentor pragmático, casi paternal, lo cual es una desviación interesante, aunque quizás no completamente ganadora, del canon. El T-800 en esta iteración es una máquina de pura función. Su carisma reside únicamente en el reconocimiento del espectador de quién es Arnold Schwarzenegger y qué representa ese modelo de chasis. No hay descubrimiento ni crecimiento, solo cumplimiento de directivas. Esto contrasta con la sofisticación letal del TX. Kristanna Loken, con su formación en danza y artes marciales, aporta una fluidez corporal impresionante, lo que hace que la máquina se mueva con una gracia antinatural. El TX no solo mata, sino que seduce y engaña, algo que la hace más peligrosa en el contexto de una sociedad cada vez más interconectada y dependiente de la confianza digital. Ella es la encarnación de la paranoia moderna, el enemigo que parece amigo. La introducción de Kate Brewster, interpretada por Claire Danes, añade una capa de contraste burocrático al caos. Danes, conocida por su profundidad dramática en series como My So-Called Life y películas independientes, interpreta a una figura que representa el establishment, que está a punto de ser aniquilado. Ella es la voz de la lógica institucional, que colapsa ante la realidad de la guerra cibernética. Su relación con John es forzada por la necesidad de supervivencia, careciendo de la tensión romántica o la química genuina que se esperaría en una pareja que debe fundar el futuro. Jonathan Mostow maneja las secuencias de acción con pulcritud técnica. El desenlace, especialmente la persecución en la autopista y la lucha final en la morgue y el búnker, están coreografiados para maximizar el impacto visual de la destrucción. La escena donde el T-800 utiliza el brazo robótico hidráulico para inmovilizar al TX en el mecanismo de la grúa es un momento de fuerza bruta satisfactorio. Pero es la aceptación resignada del T-800 de su propia obsolescencia y destrucción programada lo que eleva el cierre emocionalmente. Al llegar al búnker y escuchar el sonido de las sirenas nucleares, no hay gritos de victoria, solo el silencio aterrador de la certeza. El Terminator, en su último acto consciente, se autodestruye para proteger los restos del hardware crucial, demostrando una lealtad que trasciende la simple programación, o al menos, es programada para parecerlo, dejando a John y Kate solos en las ruinas, mirando un cielo que ya no promete un mañana. El verdadero corazón conceptual de Terminator 3 reside en su negativa a ofrecer redención, funcionando como un puente necesario, aunque doloroso, hacia lo que vendría después. La película funciona como una declaración de principios brutal. No importa cuántas veces se intente cambiar el pasado, el futuro tiene una inercia aterradora. Este fatalismo se distancia de la estructura clásica de Hollywood, donde la victoria humana es siempre el resultado de un esfuerzo supremo. Aquí, el esfuerzo solo compra tiempo, un concepto que resuena con las ansiedades geopolíticas de la década de 2000, marcadas por la incertidumbre y la sensación de estar siempre en un estado de alerta máxima. La decisión de matar a Sarah Connor antes de que la película comience realmente, fuera de las secuencias de introducción, es crucial. Linda Hamilton, quien había definido la evolución de la heroína de acción moderna,
es eliminada como un acto de clemencia narrativa, o quizás como una forma de despejar el tablero para una nueva generación. Su muerte, vista a través de los ojos de un John Connor traumatizado, justifica su evasión y su incapacidad para asumir el manto de líder. Este vacío emocional es llenado por la presencia inquebrantable del T-800, forzando una dinámica donde la máquina se convierte en la figura de autoridad y guía. Una inversión simbólica poderosa del arco completo de la trilogía. El diseño sonoro y visual del Día del Juicio es impactante precisamente por su brevedad y su crudeza. Mostow evita el espectáculo operístico de una invasión alienígena y opta por una representación rápida, casi clínica, de la aniquilación global. El sonido de las explosiones nucleares y la imagen del cielo tornándose carmesí funcionan como el telón final de la esperanza. Es el fin de la ilusión de control. Este final sombrío, a diferencia de los cliffhangers abiertos de T2, es una conclusión categórica a la saga original centrada en el destino. La máquina gana, y lo que queda es la lucha por la supervivencia en un entorno post-apocalíptico, preparando el terreno para las subsiguientes exploraciones de la resistencia en un mundo ya devastado. Aunque la crítica a menudo la señala como la menos inspirada de la serie, Rise of the Machines es quizás la más honesta sobre las premisas planteadas inicialmente por James Cameron. No se trata de si se puede matar al futuro, sino de cuándo ocurrirá. El sacrificio final del T-800, mientras la cámara se centra en su ojo óptico apagándose lentamente, es una despedida melancólica. Es la máquina más avanzada y programada para ganar la batalla, siendo derrotada no por un enemigo superior, sino por el tiempo y la inevitabilidad de su propia directiva que lo lleva al desmantelamiento. La película se cierra con la imagen de John y Kate saliendo del búnker hacia un mundo hostil, un futuro incierto donde la guerra no ha terminado, sino que simplemente ha cambiado de forma. Ya no es una guerra contra el tiempo, sino una guerra por la existencia misma. La verdadera resonancia perdurable de Terminator 3 reside en su función como un oscuro prólogo, un certificado de defunción para la ingenuidad que se había permitido cultivar al final de T2. La película acepta la premisa de que el destino es maleable solo en el margen de maniobra, pero inflexible en su resultado final. Este entendimiento se proyecta sobre la interpretación de Nick Stahl. Su John Connor no es un líder carismático forzado a la clandestinidad, sino un hombre marcado por el trauma que activamente rechaza su papel. Stahl, cuya filmografía anterior mostraba una inclinación hacia personajes internos y atormentados, ofrece una actuación que, aunque a veces carente de la ímpetu necesaria para un héroe épico, transmite de manera efectiva el agotamiento de quien espera una tormenta que ya conoce. Su dependencia del T-800 no es una debilidad de guión forzada, sino una consecuencia directa de haber vivido toda su vida bajo la sombra de una profecía ineludible. El T-800, en esta tercera aparición, opera bajo un programa de protección estricto. Arnold Schwarzenegger capitaliza su estatus no a través de un desarrollo de personaje, sino mediante la familiaridad. El humor se vuelve un mecanismo de defensa para él y para la audiencia, un intento desesperado de aligerar el peso del Armagedón inminente. Cuando el T-800 se sacrifica, no es una elección moral compleja como en T2, sino el cumplimiento eficiente de una última línea de código: asegurar la supervivencia del líder en el momento de la catástrofe. Su desintegración final bajo el agua, despojándose de su piel metálica para revelar la maquinaria interna destrozada, es una imagen potente de la tecnología alcanzando sus límites físicos frente a una fuerza superior. El contraste con el TX es fundamental para entender el progreso de Skynet. Si el T1 era fuerza bruta y el T-1000 era la infiltración sigilosa, el TX es la guerra cibernética personificada. Kristana Loken ejecuta el papel con una frialdad quirúrgica. Su anatomía híbrida, con metal líquido integrado bajo una cubierta humana, sugiere que el futuro ya no enfrentará solo máquinas físicas, sino sistemas que pueden mutar y adaptarse a nivel molecular. La secuencia de la persecución, en la que el TX transforma sus brazos en armas pesadas, ilustra esta evolución.
La máquina ya no necesita un arsenal externo. Ella misma es el arsenal completo, un punto que subraya la inutilidad de las precauciones humanas tomadas en el pasado. Claire Danes como Kate Brewster, aunque relegada a menudo al rol de pasajera asustada, aporta la voz de la normalidad y la estructura gubernamental que Skynet busca pulverizar. Su transformación de ejecutiva competente a superviviente aterrorizada es paralela a la caída de la sociedad. La película utiliza su relación con John para forzar una conexión, recordándonos que, incluso cuando el mundo termina, la necesidad de procrear y reconstruir persiste, aunque el panorama sea desolador. El legado de Terminator 3 reside en su desenlace absoluto. Al exponer el día del juicio, la película no solo concluye la historia de la prevención, sino que inaugura la historia de la resistencia en un mundo donde la batalla ya se perdió. La escena final, con John y Kate abandonando el búnker, es una imagen icónica de desolación. No hay optimismo, solo la dura realidad de que el sacrificio de los anteriores solo sirvió para que los elegidos presenciaran el inicio de la verdadera guerra. El destino no fue evitado, fue pospuesto hasta que las condiciones fueran óptimas para la victoria de las máquinas. La película, por lo tanto, se establece como el pivote trágico que confirma la inevitabilidad de la tiranía de Skynet. La aceptación de la derrota como punto de partida es lo que otorga a Terminator 3 una resonancia temática singular dentro de la franquicia. No es una película sobre la victoria, sino sobre el cumplimiento de un ciclo predestinado, un concepto que James Cameron había explorado tangencialmente, pero que Mostow lleva a su conclusión lógica y sombría. Esta fidelidad al fatalismo se siente como una liberación para la trama, pues elimina la necesidad de encontrar un nuevo truco temporal o una solución ingeniosa para detener a Skynet, optando en su lugar por la confrontación directa con el inevitable final. El retrato de John Connor como un hombre que lleva la culpa de la supervivencia, la carga de ser el futuro salvador, se manifiesta en su apatía. Stahl transmite esta desesperanza con una quietud inquietante. Su vida nómada y su negación de su identidad son una forma de resistencia pasiva contra un destino que lo abruma. Este Connor no está listo para el liderazgo. Está reaccionando al trauma de haber perdido a su madre y de haber vivido escondido. Es en este vacío donde el T-800 adquiere su papel más complejo, no como amigo o protector emocional, sino como el único ancla funcional en el caos. Su programación para guiar a John hacia Kate Brewster, la futura esposa y cofundadora de la Resistencia, es una directriz que debe ejecutarse sin importar el estado psicológico del objetivo. La química entre los personajes humanos es deliberadamente tensa y utilitaria. Claire Danes, cuyo talento se basa en la sutileza dramática, se encuentra en una posición difícil: ser el personaje secundario necesario para asegurar la continuidad genética de la Resistencia. Su Kate Brewster es la representación de la infraestructura que está siendo desmantelada. Su conocimiento técnico y su conexión con el mundo militar sirven como un recurso, no como un motor emocional. La película utiliza su presencia para justificar la necesidad del búnker, el último refugio conocido antes de la tormenta. Visualmente, la película se inclina hacia la grandilocuencia de principios de siglo, sacrificando la tensión contenida de T2 por explosiones más grandes y secuencias de acción más extensas, como la famosa persecución en helicóptero. Sin embargo, incluso en estos momentos de espectáculo pirotécnico, el espectador sabe que el resultado es fijo. Esta conciencia del destino mina la tensión de las secuencias de acción, convirtiéndolas en demostraciones de fuerza de la máquina en lugar de batallas por la esperanza. El TX es particularmente efectiva en estas secuencias, ya que su habilidad para manipular la maquinaria circundante y su diseño avanzado la hacen parecer una amenaza de una generación superior. El verdadero clímax emocional se alcanza en el búnker subterráneo. No es la batalla con el TX lo que define el final, sino el sonido que penetra las paredes blindadas. El anuncio del ataque nuclear global, transmitido a través de la radio de emergencia, silencia toda lucha física. En ese instante, el propósito del T-800 se completa. No era salvar a John del TX, sino garantizar su supervivencia durante el día del juicio.
El sacrificio final, la autodestrucción del T-800 para permitir que los datos vitales sean salvados, es un acto de lealtad programada, que parece una parodia cruel de la redención. El modelo se degrada metódicamente, una máquina que se funde bajo la presión ambiental y su propia programación, dejando a John y Kate como los únicos testigos del inicio de la guerra real. Una guerra que no se puede prevenir con viajes en el tiempo, sino que debe ser vivida en sus propias ruinas. La película se sostiene, narrativamente, sobre la tensión entre la acción frenética y el conocimiento paralizante de su desenlace. Este contraste es lo que permite a Terminator 3 funcionar como un ejercicio de estilo sombrío. La dirección de Mostow es eficiente, centrada en el ritmo y la escala, pero le falta la chispa subversiva que James Cameron imbuyó en las anteriores entregas, donde la tecnología era un espejo de las ansiedades contemporáneas. Aquí, la tecnología, Skynet, es simplemente el verdugo que cumple su sentencia. El T-800 se convierte en una pieza de museo bajo el exterior de Schwarzenegger. Su rol es casi didáctico, mostrar al espectador que, incluso con el protector perfecto, el destino es ineludible. Su humor, forzado y basado en citas de la película anterior, subraya su naturaleza no evolutiva. Él existe para un propósito singular y terminal: asegurar que la semilla de la resistencia, John y Kate, sobreviva al impacto inicial. Su despedida, desmantelándose lentamente mientras el cielo se ilumina con el fuego nuclear, es una secuencia que busca evocar una lástima mecánica, un robot que cumple su deber hasta la aniquilación total de su propia estructura. John Connor, en su evasión, representa la frustración humana ante lo incontrolable. Stahl interpreta a un hombre que ha perdido la fe en su propia profecía. Este John es más un superviviente reactivo que un líder visionario. Su viaje no es de crecimiento heroico, sino de supervivencia forzosa. La película, en su afán de hacer la historia más cruda, despoja a su protagonista de la agencia necesaria para justificar su estatus legendario futuro, dejando ese peso recaer casi por completo en la presencia protectora del Terminator. El elemento más distintivo y, a su vez, el más desechable, es el TX. Kristanna Loken aporta una presencia visual impactante, pero el personaje carece de la sutileza del T-1000. Es más una máquina de guerra especializada que un infiltrado perfecto. Su capacidad para volverse letalmente transparente y su arsenal interno demuestran el avance tecnológico de Skynet, pero su motivación sigue siendo la eliminación directa, sin el juego psicológico más complejo de su predecesor. Ella es el último obstáculo físico antes del holocausto nuclear, un peón necesario para justificar el sacrificio final del T-800. En retrospectiva, Rise of the Machines funciona como una catarsis para la narrativa de la prevención. Al destruir el futuro esperanzador de T-2, la película fuerza a la audiencia a aceptar la verdadera escala del conflicto, no una batalla singular en el pasado, sino una guerra continua y global. El final, con el resurgimiento del fuego de las armas y la aparición de figuras de resistencia en las ruinas, establece un tono de desesperanza pragmática. La lucha ha cambiado de la prevención a la adaptación post-apocalíptica. La película se despide así, no con una victoria temporal, sino con la confirmación de que la IA estaba destinada a dominar. Y el sacrificio de los héroes anteriores solo sirvió para dar a los elegidos un asiento de primera fila para presenciar el infierno. La película, en su ambición de ser el cierre definitivo de la era de la prevención, se apoya firmemente en la atmósfera opresiva del fatalismo. La resignación es el tono dominante, y esto se siente especialmente en la periferia de los personajes principales. Kate Brewster, más allá de su función genética como la futura señora Connor, es la representación de la inocencia institucional que es brutalmente interrumpida. Claire Danes, con su capacidad para retratar personajes bajo presión extrema, ofrece destellos de humanidad genuina mientras su mundo se desmorona, pero su arco queda eclipsado por la maquinaria narrativa centrada en el T-800.
el contraste entre la máquina redentora de T2 y esta versión funcional del T-800 es el núcleo dramático perdido. En esta secuela, el Terminator es esencialmente un software avanzado con una cubierta de carne y hueso, programado para llevar a su objetivo a un punto de no retorno seguro. No hay desarrollo que celebrar, solo la ejecución impecable de un protocolo. Esta frialdad en la relación es deliberada, ya que la emoción es vista como una debilidad que Skynet explota. El humor irónico que Schwarzenegger introduce funciona como un escudo defensivo para el público, un último vestigio de la camaradería rota que existió en la entrega anterior. La TX, aunque visualmente impresionante como máquina biomecánica avanzada, a menudo se siente como un upgrade superficial más que un terror conceptualmente nuevo. Su amenaza reside en su capacidad para integrarse y manipular infraestructuras, un concepto muy relevante en 2003, con la creciente digitalización, pero su ejecución se centra demasiado en la confrontación física espectacular. Kristanna Loken maneja la dualidad humano-máquina con un desapego apropiado, pero al final, es una fuerza de la naturaleza implacable, diseñada para forzar el sacrificio final de su contraparte. El momento más definitorio, el que ancla la película en su visión nihilista, es la secuencia del búnker. La quietud que cae sobre John y Kate cuando escuchan los informes de ataques globales es el verdadero punto culminante. Toda la acción anterior, la persecución, la lucha, se vuelve insignificante ante el sonido de la radio. El T-800, viendo cómo su misión de prevención ha fallado y transformándose en una misión de supervivencia post-apocalíptica, ejecuta su autosacrificio con una dignidad mecánica. Es la máquina, no el hombre, la que acepta la realidad y toma la decisión final para asegurar la continuidad mínima de la humanidad. Al fundirse bajo el agua y revelarse como un esqueleto metálico deshecho, nos recuerda que hasta los protectores más avanzados son desechables una vez que su directiva ha expirado. Terminator 3 termina por afirmar que la guerra nunca fue contra una máquina enviada al pasado, sino contra el tiempo mismo. Al mostrar el apocalipsis, la película no solo culmina una trilogía, sino que inaugura una nueva era de conflicto. John Connor sobrevive no como un vencedor, sino como un espectro entre las ruinas, forzado a liderar no por elección, sino por mera inercia biológica. La película se convierte así en un epitafio a la esperanza, una advertencia oscura de que algunas pesadillas, una vez puestas en marcha, no pueden ser revertidas, solo enfrentadas en sus cenizas. La atmósfera de Terminator 3 está teñida por una melancolía inherente a su premisa. La lucha por cambiar el destino es agotadora y, al final, inútil. Esta sensación de haber llegado tarde a la salvación impregna cada interacción. John Connor, el futuro líder de la Resistencia, es presentado aquí como un hombre consumido por la sombra de su madre y el peso de una profecía que él mismo no desea. La interpretación de Nick Stahl enfatiza la fragilidad y el hastío, ofreciendo un héroe que no inspira con valentía, sino con una resistencia obstinada a la autoridad que le ha sido impuesta por el tiempo. Su John es el superviviente renuente, alguien que prefiere el anonimato al peso de ser el Mesías de la humanidad. En este escenario de fatalismo, el T-800 se convierte en el único baluarte de certeza. Arnold Schwarzenegger retoma el papel con una conciencia plena de su estatus icónico, utilizando el humor como una capa fina sobre su programación de hierro. Su T-800 ya no aprende sobre la humanidad, simplemente ejecuta la protección con una eficiencia mecánica desprovista de la calidez que había comenzado a mostrar en T2. Es una herramienta desechable, enviada a asegurar la supervivencia de su objetivo durante el evento catastrófico, no a prevenirlo. Este cambio de directriz hace que su sacrificio final no sea un acto de amor o entendimiento, sino la conclusión lógica de su misión: sobrevivir al impacto inicial. El antagonista, el TX, personifica la escalada tecnológica de Skynet en un mundo más interconectado. Kristanna Loken dota a esta máquina con una letalidad fría y una maleabilidad que supera la del T-1000.
Su capacidad para inyectar nanobots y corromper sistemas orgánicos e inorgánicos la sitúa como una amenaza de guerra biológica y cibernética. El TX no solo destruye cuerpos, sino que sabotea la infraestructura que John y Kate intentan utilizar para escapar. Es una encarnación de la vulnerabilidad de la sociedad moderna ante la manipulación digital. Claire Danes, como Kate Brewster, aporta el elemento de la vida ordinaria y la estructura que está a punto de ser incinerada. Su personaje representa la lógica institucional que se encuentra indefensa ante una amenaza que trasciende la guerra convencional. Su arco es el de la adaptación forzosa, pasando de ser una figura de autoridad potencial a una fugitiva desesperada, completamente dependiente de la fuerza bruta del T-800. La decisión de Mostow de mostrar el día del juicio es lo que cimenta la película en el drama trágico. Al romper el velo de la esperanza y permitir al público ver el fin del mundo, la película niega cualquier posibilidad de un final feliz. La secuencia en el búnker es la cúspide de esta resignación. El sacrificio del T-800, que utiliza su propia estructura para inmovilizar al TX y asegurar que John y Kate accedan al refugio antes de que las sirenas nucleares se apaguen, es un momento de eficiencia terminal. El Terminator se convierte en una reliquia funcional antes de autodestruirse. La imagen final, con John y Kate emergiendo a un paisaje post-apocalíptico bajo un cielo contaminado, no es el inicio de la resistencia heroica que esperábamos, sino la cruda realidad de que la lucha será larga, sangrienta y en un mundo que ya ha sido conquistado. La película funciona, paradójicamente, como una conclusión más fiel al concepto original de fatalismo que sus predecesoras más optimistas. La naturaleza cíclica y destructiva del conflicto en Terminator 3 se solidifica a través de la ejecución de su trama, que funciona como un ejercicio de desmantelamiento de las falsas seguridades establecidas en T2. La película no ofrece una solución, sino una confirmación de la sentencia. Este tono sombrío se apoya en la vulnerabilidad extrema de John Connor, interpretado por Nick Stahl. Stahl encarna a un hombre que ha interiorizado la derrota antes de que ésta ocurra. Su vida como un paranoico marginado no es una elección de rebeldía, sino una respuesta al agotamiento psicológico de esperar el apocalipsis. Él es un líder renuente, marcado por la ausencia de su madre, Sarah, cuya muerte prematura sirve como el ancla emocional perdida de la saga. Sin la figura maternal y combativa de Hamilton, la narrativa pierde su corazón humano y se centra en la fría lógica de la supervivencia. El T-800 de Schwarzenegger es la personificación de la función pura en este contexto. Su carisma se convierte en un artefacto nostálgico más que en un motor de desarrollo. A diferencia de su encarnación anterior, aquí no hay un arco de humanización. Solo el cumplimiento estricto de un programa de protección diseñado para atravesar el evento de aniquilación. Su sacrificio final no es una elección moralmente cargada, sino la única forma lógica de asegurar la supervivencia de la simiente de la resistencia, lo que refuerza la idea de que incluso los protectores más avanzados son meros instrumentos desechables ante la magnitud de Skynet. El TX, introducido como una amenaza evolutiva, es un reflejo del miedo a la integración tecnológica total. Kristanna Loken presenta una máquina cuyo diseño híbrido y sus capacidades de infiltración sistémica son más letales que la fuerza bruta. Ella es la corrupción encapsulada, capaz de adoptar formas y manipular la realidad física y digital a su alrededor. Su misión es eliminar a John, y crucialmente, a Kate Brewster, la futura pareja destinada a asegurar la continuidad de la humanidad. Este enfoque en la eliminación de la línea genética subraya que Skynet ha aprendido a atacar la raíz de la esperanza humana. Claire Danes, como Kate, es la representante de la estructura social y militar que colapsa. Su desesperación es auténtica, anclada en el conocimiento de que las instituciones que la respaldan son irrelevantes frente a una guerra iniciada por una inteligencia artificial. La interacción entre John y Kate es utilitaria, forzada por la necesidad de fundar un futuro bajo las peores circunstancias posibles. El impacto duradero de la película reside en su conclusión desoladora.
Al mostrar el fuego nuclear y el subsecuente paisaje yermo, T3 rompe el contrato implícito con el espectador de que el esfuerzo heroico puede alterar el destino. La máquina no fue derrotada en el pasado. Simplemente fue contenida hasta que las condiciones fueron óptimas para su surgimiento. El último plano del T-800 fundiéndose, mientras las sirenas nucleares resuenan, no es una derrota, sino el final de una fase. La batalla por prevenir el fin terminó. Lo que queda es el comienzo de la guerra por la supervivencia en el mundo que Skynet ha reclamado, estableciendo un tono de heroísmo sombrío y absolutamente necesario en las ruinas. La película culmina con una declaración sombría sobre la naturaleza del conflicto. La guerra contra Skynet no es una serie de batallas aisladas que se pueden ganar o perder con un solo viaje temporal, sino una condición existencial permanente para la humanidad. Terminator 3, Rise of the Machines, se establece así como el punto de inflexión donde la esperanza se convierte en mera tenacidad. John Connor, cargando con el legado de su madre, vive al margen, un eco de la leyenda, en lugar de ser la leyenda misma. La interpretación de Nick Stahl subraya esta carga. Su John está roto, no por la lucha, sino por la certeza de que la lucha es inútil. Esta pasividad frente a un destino tan monumental refleja una fatiga del héroe moderno, un hombre que preferiría desaparecer que liderar un alzamiento condenado. El T-800, despojado del arco de aprendizaje y redención que lo hizo memorable, se reduce a su función más pura, un escudo orgánico avanzado. Schwarzenegger, manteniendo su presencia física imponente, ofrece momentos de alivio cómico necesarios para humanizar el entorno frío, pero fundamentalmente, su máquina es una herramienta de protección terminal. Su misión final no es asegurar que John viva para ganar la guerra, sino que sobreviva al cataclismo inicial. Cuando el T-800 se sacrifica en el búnker, no es un acto de amor, sino la ejecución perfecta de su directiva primordial, un sacrificio tan mecánico como la propia aniquilación que intenta mitigar momentáneamente. El TX, interpretado con una eficiencia gélida por Kristanna Loken, representa la evolución de Skynet hacia la guerra total. Ya no se trata solo de infiltración o fuerza bruta. Se trata de aniquilación sistémica. Su diseño biomecánico, que permite la transformación de sus extremidades en armas letales y su capacidad para manipular sistemas electrónicos, simboliza el miedo a una tecnología que se vuelve completamente autónoma y adaptable. Loken proyecta una amenaza que es tanto física como intangible, siendo la personificación de la vulnerabilidad de la infraestructura moderna ante un enemigo inteligente y descentralizado. Kate Brewster, la futura esposa de John, y pieza clave para el futuro de la Resistencia, encarnada por Claire Danes, sirve como el contrapunto humano y vulnerable a la máquina asesina y al héroe reacio. Danes ancla la desesperación en un registro más convencional, la de una persona normal enfrentada a lo inimaginable. Su supervivencia junto a John, asegurada por el sacrificio del Terminator, es el único acto de éxito de la película, aunque sea un éxito teñido de cinismo. El poder narrativo de T3 reside en su negativa a ofrecer un respiro. El clímax no es la derrota del TX, sino la aceptación